reportado acerca de los cárteles, de los grupos de la delincuencia organizada? ¿Hay más? ¿Se incrementaron? ¿Hay algunos cárteles que hayan adquirido mayor poderío en el país? Y también, ¿qué le respondo, qué le dice a las personas o a la población de estas zonas que, como se ve ayer en San Cristóbal de las Casas, pues se enfrentaron a estas horas de situaciones violentas? Que se dan estos casos, no es generalizado, no es lo que dicen los de las agencias estadounidenses, de que el 30% del territorio está dominado por el crimen organizado en México. No es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios, y de la otra mitad son 8 o 10 estados donde tenemos, en el caso de homicidios, más problemas. Es Estado de México, Michoacán, a ver si me falta uno, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Jalisco, básicamente. Ahí se concentra, en 6 estados se concentra el 50% de los homicidios, en 6 de 32 estados. Y vamos avanzando poco a poco. Ahora vamos a presentar el informe. En los últimos días ha habido más violencia en homicidio. Pero imagínense, desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75%. 75%. Sí, este incremento de homicidios. ¿Por qué una cosa baja y la otra no? Está muy vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal. No son nuevos, son los mismos que vienen desde Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos. ¿Cuántas bandas serían, presidente? Pues de las más conocidas, pues Jalisco, Sinaloa, en Guanajuato hay una banda fuerte, Tamaulipas, ¿sí? Y muchas otras, ¿sí?, derivadas de las grandes. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Es interesante. ¿En qué estado se da esto, presidente? Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios. ¿Lo vemos? Sí. A ver, homicidios. O sea, ¿es una paz pactada, presidente? ¿O? Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75%, tienen que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas.
Solo hay algunas, por ejemplo, esta del Estado de México, que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico. Aquí está, mire. ¿Dónde está Sinaloa? Mire. La media, pues debe estar por acá. Hay otras, a ver si. Ese es de enero a abril. Pero eso es lo que les estoy planteando. Pero voy a poner otro ejemplo: Durango. Entonces, sin embargo, Michoacán, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay un solo grupo. Aquí son como 10 distintos. Entonces los enfrentamientos aquí entre las bandas son mayores. Para ir entendiendo, ¿no?, el fenómeno. Entonces, ¿qué hacer? ¿O qué estamos haciendo? Más presencia, lo que comentaba también, ¿no?, por tu pregunta. Sí. 6 estados, 49% de homicidios. Estos: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Entonces, esta es la situación. Estamos avanzando porque en todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más programas de bienestar. Ahí hay muchísimos jóvenes trabajando como aprendices, porque lo que queremos es quitarles el semillero de jóvenes, el que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen. Y es una labor, pero esto no se hacía. Bueno, ni siquiera había vigilancia. Y las policías, de abajo arriba y de arriba abajo, en muchos casos estaban completamente al servicio de la delincuencia organizada. Imagínense que el brazo derecho del presidente Calderón, el encargado de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, estaba metido y está en la cárcel porque vendía protección a un grupo. Y además, el error en política, los errores son como crímenes. Imagínense el error
de declarar una guerra sin tener idea de nada, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, nada más para ganar legitimidad, pensando de que con eso iba a quedar bien en el extranjero y le iban a aplaudir los derechosos. Este sí tiene pantalones. Nos metió en un lío, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Bueno, hasta las guerras son tan importantes y tan dañinas y decisivas que no se les puede dejar en manos de generales. Nada más, miren lo que está sucediendo ahora en el mundo por el mal manejo político del conflicto de Rusia con Ucrania. Eso fue un error político. Y lo que provoca, pues eso, digo, la política, no hablemos de que sea la ciencia, el arte o verdad, es un oficio. Y ahí falló la política. Entonces, nosotros ahí vamos, poco a poco, enfrentando este grave problema que se originó porque se abandonó al pueblo por completo y además se elevó a rango supremo la corrupción. Y un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Sí. Para nada. ¿Un gobierno sin corrupción? ¿Con corrupción, dice usted? Con corrupción. Sí, es que usted dijo sin corrupción. Un gobierno con corrupción no sirve para nada. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Sí? Entonces, imagínense los ejemplos que daban. Pues por eso tenían licencia para robar, para delinquir. Si lo hacían los de arriba, pero además el modelo de vida, lo que hablábamos siempre, lo que hemos dicho siempre, el lujo barato, la pérdida de valores y la Cheyenne Apá, como si eso fuese lo máximo. Y todavía hablaba yo de un multimillonario que dijo algo así como: si aspiras a un Ferrari, no estés pensando en un Toyota. O sea, piensa en grande, pero en lo material. Entonces,
si el dinero es el Dios de las personas, no hacemos nada, habiendo tantas cosas tan maravillosas. Lo material debe de pasar a segundo plano, pero no cuánto tienes, cuánto vales. Y esto reproducido en todo. Si gracias a nuestras culturas no se deshizo el país, porque somos herederos de grandes civilizaciones y en las familias, en los pueblos, en el México profundo, se mantienen muchos valores, muchísimos valores. Gente que si encuentra una cartera la devuelve y está pensando de que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Hay mucho en nuestro país, hay mucha honestidad. Los corruptos son unos cuantos que además se creen muy inteligentes, ¿no? Por eso México es muy grande. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y por eso estamos avanzando. Y por eso estoy optimista. Y además, vean la imagen de México en el mundo en los últimos tiempos. Nos respetan. Si de por sí a México lo respetan mucho y al pueblo de México lo quieren mucho en todas partes, ahora ha recobrado su prestigio, su grandeza, su gloria. Pero es por eso, porque se están llevando a cabo cambios y desde luego que están molestísimos. Imagínense ustedes, pero ojalá y lo internalicen, respiren profundo, piensen, ¿qué siente un potentado de México que por influyentismo, porque ellos eran los que mandaban, no pagaban impuestos y que ahora tiene que pagar? Pues están enojadísimos, muy molestos. Claro, ya muchos están entendiendo de que ya no se podía seguir así, engañando a la gente. Y por eso la mayoría de los medios de información en contra. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Siendo objetivos. La prensa se dedicaba
a aplaudir o a callar. Ya no, vean los programas de radio, vean la televisión, los periódicos, no, pues ahí está el Reforma. Todos los articulistas hagan un ejercicio hoy y que mañana alguien lo presente. Pongan todos los periódicos que se publican en México hoy, los llamados nacionales, que realmente se distribuyen solo aquí, en la ciudad. Pero bueno, pónganlo sobre la mesa y enlisten y revisen las columnas y los artículos. Deben de ser 200. Y vamos a verlo mañana. Vamos a hacer el ejercicio. Nosotros, todos. O sea, a ver, nada más para los artículos del Reforma, de las páginas editoriales del Reforma. Son 2 páginas, deben de ser como 6 artículos, ¿no? Al azar, pero eso lo podemos hacer completo. ¿Cuándo en México se veía lo que estamos ahora constatando? Nunca. ¿Por qué la molestia y por qué? No solo por la publicidad, que ya no hay, sino porque estos medios de comunicación representaban a grupos que medraban al amparo del poder público. Eran los que recibían los contratos, eran los que le vendían al gobierno mercancías de todo tipo. Este es. Pero nada más para